Hola, bienvenidos a su espacio Negocio Simple, donde intentamos comunicar de una manera bastante llana sobre algunas situaciones de negocios. Hoy queremos hablar un poco de finanzas personales. Nos han escrito mucho sobre el tema de las tarjetas de crédito, el manejo de la tarjeta de crédito y si es una aliada o una enemiga en las finanzas. Y bueno, quisimos prepararles un episodio que hablara un poco de esto desde nuestra experiencia y además de nada, agregar algún valor que ustedes no hayan todavía quizás identificado en este producto. Y bueno, Garibaldi, hablando así como que de tarjeta de crédito, digamos, una tarjeta de crédito funciona como un accesorio o Sí. un método de pago, vamos Es un a método de decir. Es pago, un un método método de de pago. pago. Es un método de pago que te permite en un momento determinado, si tú no cuentas con suficiente dinero, poder pagar cualquier eventualidad que te ocurre, ya sea una emergencia médica o que tiene que colocar algún servicio que se te olvidó pagar. Y bueno, también compra de algunas cosas O personales inclusive en algunos momentos donde tú no quieres andar con esa cantidad de efectivo o no tienes la también. disponibilidad de hacer una transferencia, es mucho más fácil pagar con una tarjeta de crédito. Pero en realidad lo que es una herramienta o un método de pago que te permite pagar algo que tienes necesidad o Sí. la obligación de pagar y que posteriormente también requiere un pago. Tenemos que estar claros que una tarjeta de crédito es un producto en la banca comercial y los bancos son un negocio, no son una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Ese es un punto muy importante. La tarjeta de crédito hay que pagarla. Si usted Exacto. pasa ese plástico muchas veces pensando que no le duele, pero debe Ajá. dolerle porque es parte de su dinero que usted está utilizando en ese momento. Claro, y preparando este episodio hablábamos de que, cónchole, que una tarjeta de crédito no es necesariamente una extensión de tu billetera. Al contrario, una tarjeta de crédito es un complemento que de tú no tener claro de cuál es tu disponibilidad real para el pago de esa tarjeta de crédito, se puede en verdad convertir en un dolor de cabeza. Yo veo la tarjeta de crédito como, vamos a decir, un aliado, como bien tú mencionaste. Es un aliado que tú debes usarlo de acuerdo a tu capacidad de pago inmediata o más o menos 30, 50 Ahí días. está Es el decir, punto, la capacidad de sí, lo que sucede es que pago. muchas personas usan la tarjeta Sí. pensando que no hay que pagarla y eso es el punto más negativo que tiene una tarjeta de crédito. Pero tú tienes que usar la tarjeta considerando que hay que pagarla en un tiempo muy corto, que máximo alcanza después del consumo, ¿cuánto? 50, 20 días. Ese promedio por ahí debe andar, No, eso va a dependiendo depender de muchas cosas. de Vamos la a hablar fecha de de la uso, fecha, de la fecha de exacto. uso. Porque la fecha varía mucho y es Sí. un producto que, aunque hay cosas estandarizadas, cada banco también tiene algunas, digamos que, beneficios que pueden hacer que esas fechas varíen igualmente y que no tengan cargos por excederte de una fecha particular. Pero antes de hablar de fechas, a mí me gustaría conversar sobre cuál es el límite que yo necesito tener en una tarjeta de crédito o que debo de tener en una tarjeta de crédito. Es que eso va a depender Sí. bastante del uso de efectivo que tú uses o Que tú que tú dispongas. dispongas. Me explico. Si tú te ganas en su sueldo, un ejemplo, 50,000 pesos, te llegan 50,000 pesos, tú no debieras tener una tarjeta que supere ese monto. Y si la tienes, no debe hacer uso de ese monto. Que ese es el punto también. O sea, usted puede manejarse bien a nivel de crédito y tener una tarjeta de 100,000 pesos, de 1 millón de pesos. El límite de la tarjeta no necesariamente significa el límite o el excedente que usted va a tener en gastos con esa Usted tarjeta. debe usar su tarjeta de acuerdo a Claro. su capacidad de pago. Exacto. Aun cuando usarla, dije usarla, aun cuando su límite supere su capacidad de pago. Me Exacto. explico, probablemente tú produzcas al mes 50,000 pesos, volviendo a ese ejemplo, y tu tarjeta tiene un límite de 100,000. No use los 100,000, porque tú no tienes la capacidad de pagar los 100,000. ¿Por qué? Porque no todas las compras que tú haces las vas a hacer con tarjeta de crédito. Entonces, porque hay cosas que tú no puedes pagar con tarjeta de crédito. Ejemplo, puede ser el tema de una vivienda, aquí difícilmente tú lo puedes hacer. O el tema de Pero un alquiler. tenemos oyentes creativos. El tema de Hay de todo si en tú esta vives viña. alquilado, probablemente tú no vas a poder pagar tu alquiler con la tarjeta de crédito. Entonces, eso te disminuye la capacidad de pagar la tarjeta de crédito. Eh, Hay personas que indican, y yo entiendo que sí, que debiera ser, que tu tarjeta de crédito no, que tu capacidad de uso de tarjeta de crédito debe estar
adherido al 40-50% de tus ingresos. Exacto, es decir, que si usted gana esos 50,000 pesos, su tarjeta de crédito en uso, aunque su límite sea mayor, debería más o menos rondar entre 20 y 25,000 pesos. Y también está el tema de que la persona, muchas personas, yo soy uno de esos, que usa más de una tarjeta de crédito. Entonces, cuando tú usas más de una tarjeta de crédito, tú sabes que Eso es tú más tienes un complejo. solo ingreso y estás teniendo un financiamiento o la capacidad de financiarte con múltiples tarjetas de crédito. Mira, hay gente que es muy organizada y realmente quizás tienen más de un producto de tarjeta de crédito porque utilizan una solamente para combustible, utilizan la otra solamente para supermercado y bueno, utilizan la tercera ya para otros gastos, a veces tienen hasta 4 y la tercera la pueden tener para los gastos de servicio de la casa, los utilities, electricidad, teléfono, internet. Y ya tienen una como más genérica que es para los antojos, los Sí, temas de comida, salidas, cosas personales. Eso puede perfectamente funcionar, pero 4 tarjetas de crédito implican 4 cargos anuales que usted tiene que pagar, dependiendo del tipo de plástico que usted que tenga usted y el tenga. banco que lo esté emitiendo. Muchas veces cuando los bancos le llaman para ofrecer una tarjeta de crédito que le dicen, no, porque no tiene costo de emisión. Usted entra digamos que recibe la tarjeta y dice que ok, pero quizás no se detiene a escuchar lo que le está diciendo la persona, el agente de servicios del banco, para preguntar, pero ok, este año no tiene costo de emisión, pero ¿y el año que viene? Porque Eh, mucha gente tiene tarjeta de crédito que la usa esporádicamente Ujú. y cuando viene a ver en su estado de cuenta, Tiene un tiene 6,000 cargo, pesos de cargo tiene un cargo de de emisión. emisión, Sí. o tiene 5,000, o tiene 1,500. La más barata son 1,500 pesos. Que Yo, de tú yo no entiendo usar ese que producto, son 1,500 pesos que tú dejas de la tener. cantidad de tarjetas que tú tengas es una decisión personal, si Sí tú lo la es. usas bien. ¿Por qué? Porque tú puedes tener 3 tarjetas. Vámonos al ejemplo de 3 tarjetas. Y tú tienes 3 tarjetas que todas te van a dar beneficios distintos. Mencionaste el tema del combustible. Hay tarjetas aquí en el mercado que tú puedes utilizar solamente para combustible y hay bancos que te dan un beneficio, un cashback. Es decir, te devuelven Un un porcentaje. porcentaje. También está el tema de supermercado. Ujú. Hay tarjetas que tienen sociedades con supermercados que tú lo puedes utilizar para compra de supermercado y te dan un beneficio. Hasta un 7% a veces Claro, entonces eso de no es devolución. malo. Hay que evaluar qué significa ese 7% y qué significa ese 7% en la anualidad que tú vas a pagar. También está el tema de que hay tarjetas que te dan beneficio en líneas aéreas, que es buenísimo. Si tú viajas Las constantemente, millas, sí. las millas, tú puedes tener una tarjeta de ese tipo y tú vas a tener esos beneficios, que no lo tienes si tú pagas en efectivo. El tema con la tarjeta está en el buen uso y el cumplimiento en los pagos. Si tú usas tu tarjeta y tú la pagas a tiempo, yo creo que no es muy beneficioso. Bueno, y hablando entonces ya ahí del pago y la pagas a tiempo, eso significa entender cuáles son las fechas de corte y pago Y límite de pago. y límite de pago, ajá, de esas tarjetas. Porque regularmente, y bien como tú dices, independientemente de cuántas tengas, si tú tienes claro que el corte de esta tarjeta es al primero de mes y que tengo 21 días adicionales para pagar, a veces 25 días adicionales para pagar, entonces antes de los 25 días tú puedes pagar el saldo que tenga la tarjeta sin tener que pagar intereses o tener que pagar mora. No, y la tarjeta, sí, perfectamente. La tarjeta de crédito es un método de financiamiento donde si tú te manejas bien no tienes que pagar ningún interés. Exacto. Ejemplo, como tú me mencionas, si tú debes conocer perfectamente cuáles son las 2 fechas más importantes de una tarjeta de crédito. Fecha de corte y fecha de límite de pago. En la fecha de corte es aquella donde todas las transacciones que usted hizo antes de esa fecha van a cortar o van a sumarse para que usted sepa que es el saldo que debe, ¿verdad? Imagínese que usted empezó a consumir el día 2 de un mes y su tarjeta corta el día primero. Todos los consumos del día 2 del mes anterior hasta el 31 o 30 del mes anterior van a ser parte del corte del día primero. Perfecto. Imagínese que usted consumió desde ese día 2 hasta ese día 30 o 31, no sé, 30,000 pesos. Al día primero va a cortar el valor de los 30,000 pesos. Y desde esa fecha, entonces usted tiene casi siempre 20, 25 días adicionales para pagar el saldo de los 30,000 pesos.
¿Qué pasa? Yo no tengo esos 30,000 pesos. Al 25 del próximo mes, porque yo gano justamente 30,000 pesos, yo no tengo 30,000 pesos disponibles para poder pagar mi tarjeta de crédito. Bueno, en su estado de cuenta, usted va a ver que tiene una parte que dice cuál es el pago mínimo. Ese pago mínimo está calculada como una cuota, digamos, que es lo mínimo que usted debe de pagar para usted no entrar en un tema de crédito en el buro crediticio. Pero usted sigue debiendo sus 30,000 pesos menos la proporción que tengan ese pago mínimo. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que antes del 20 o 25 o la fecha que tenga ya su tarjeta de última de pago, usted pueda saldar todos los valores que se consumieron hasta el 30 o 31 del mes pasado. Entonces, viendo esa realidad, usted sabe que si usted tiene un salario de 30,000 pesos e igualmente tiene consumos de tarjeta por 30,000 pesos, la situación se va a poner difícil. Sí, se pone un poco difícil. Y como bien tú mencionas, si tú usas tu tarjeta, tú debes saber que tú cuentas con ese efectivo para pagarla. No para pagar pago mínimo. Lo ideal es que tú pagues tu tarjeta al corte, su totalidad. Entonces tú tienes un tiempo, porque tú vas pasando tu tarjeta todos los días y el banco te está diciendo cuánto lleva acumulado tu tarjeta de crédito. Los bancos todos son muy claros en ese sentido. Te dicen tú debes tanto y tú tienes que ir planificando. Entonces luego de que ya llega ese corte, el banco te da unos días más, te da unos 20, 25 días más como tú mencionas. Entonces tú tienes que saber que si tú al corte tienes el 50% de lo que debes, tú debes buscar el 50% que falta. Exacto. Porque, antes del 20, claro, los 21 entonces, días o los 25 días. tú debes planificar tus pagos de tarjeta. Y tu uso de la tarjeta debe estar muy atado a tu capacidad de tú generar efectivo para pagarla. Exacto. Porque hay muchas personas, no, yo voy a pagar el pago mínimo. Perfecto, tú puedes pagar el pago mínimo y tú no vas a tener, vamos a decir, situaciones en el sistema financiero. Sin embargo, tú estás sacrificando tu dinero porque tú estás pagándole al banco un interés que tú en principio no tienes por qué pagarlo. No, y que las tasas de interés en son tarjeta de altos, crédito, son altos. Digamos que oscilan entre 30, 60, 65% anual. Depende del banco, Depende, perfectamente. claro, sí, y el producto incluso, pero es mucho. Regularmente en un préstamo que usted tome, usted tiene una tasa de un 15, un 18, un 20, imagínate, un 60%. Y también el tema de, mientras más beneficios te da una tarjeta de crédito, que sabemos, vamos a decir qué más cuesta la emisión. Sí, Y eso claro. también hay que considerarlo. Tú no haces nada con una tarjeta porque se ve bonita. Digo una black. Yo Ajá, quiero una si tú black. tienes una black, es para tú usar la black. Y tú Sí. sacarle como mínimo El beneficio del costo que el beneficio que tiene el anual, de costo emisión, anual. claro. Ejemplo, tiene una tarjeta black y te cuesta, ejemplo, 8,000, 10,000, 9,000 pesos Anual. anual la emisión de ese plástico. Estamos hablando de que tú tienes por lo menos que sacarle ese monto. Claro. ¿Cómo tú le puedes sacar ese monto? Bueno, con puntos que te den cashback. También está la situación de que tiendas importantes hacen alianza con esa tarjeta específico, y te dan un beneficio adicional, ya sea al momento de tú hacer la compra, te dan un descuento en compra y te dan un descuento en devolución. Sí, y también hay algunas de ese tipo de tarjetas, ¿verdad? Que ya son más caras y están a ese otro nivel. Puede tener before boarding, hay Perfecto. algunas que tienen seguro internacional. Si Seguro usted de casa, también hay tarjetas que tienen seguro que si te pasa algo en tu casa, te sí. mandan a alguien, que eso es importantísimo. Exacto, hay productos, sí, en el mercado que te dan ese valor agregado y bueno, tiene sentido mantener esos productos. Pero llegamos a este escenario donde esta persona gana 30,000 pesos, cortó la tarjeta también con 30,000 pesos, pagó, digamos que en la quincena del 30, 10,000, pero debe 20,000 que debe de pagar en los próximos 20, 25 días. Realmente una persona que hace esto va a tener dificultad para poder completar los cargos de los 20,000 y no solamente eso, a lo mejor a partir del día 1 sigue agregando consumos a esa tarjeta, porque un tema que tiene la tarjeta de crédito es que te da como mucha libertad, en el sentido de que aunque tú no pagaras el corte completo, si le colocaste 10,000 a una tarjeta que tiene un límite de 30,000, tú vuelves a tener esos 10,000 disponibles. Sí, Entonces la gente lo malinterpreta, esos 10,000. En el momento que usted debe 30,000 y que usted tiene un salario de 30,000 y usted le abonó 10,000 a esa tarjeta y aún no han pasado los 20 o 25 días, es decir, todavía usted no ha pagado intereses,
En ese momento, usted no puede volver a usar esa tarjeta hasta que usted no la limpie completamente. ¿Por qué? Porque lo que haces es que si usas los 10,000 que acabas de pagar porque reenganchan, digamos que el problema, entonces tú estás auspiciando una bola de nieve que al final del día te va a costar, de esos 30,000, puedes terminar pagando hasta 100, 150,000 pesos, o en el peor de los escenarios, perdiendo tu buen historial de crédito. Ese es el punto más importante en una tarjeta de crédito. Entonces, si tú tienes esa situación y ya cometiste el error, lo primero es guardar la tarjeta. Guardar la tarjeta en un lugar donde tú no tengas acceso a ella. Porque tú todavía debes 20,000 pesos y lo que te queda por cobrar en el mes son de nuevo 30,000 pesos. Entonces, sí, dependerá mucho de qué responsabilidades tenga esta persona. Esperemos que sea una persona que vive en su casa, que no pague alquiler y que solamente ayude al papá y la mamá. Si es un caso de eso, bueno, pues tú tienes que organizarte y decir, este mes yo no puedo ir a tiendas, yo no me puedo ir a restaurantes, yo no puedo, irme de salir viaje, con amigos, yo no puedo irme a Jarabacoa porque yo necesito que con los 30,000 pesos que me quedan por cobrar en el mes, saldar 20,000 pesos, que de hecho usted la próxima quincena que va a tener es de 15,000, si usted gana, digamos que 30,000 netos. Entonces, igualmente le va a quedar un balance de 5,000 pesos. Recuerde una cosa, el interés que calcula la tarjeta de crédito no es basado en los 5,000 pesos que luego usted va a deber después del 15. El interés se lo calcula por el promedio del consumo, que fue 30,000 pesos hasta ese momento. Sobre esos 30,000 pesos que usted va a pagar interés, aunque usted nada más deba 5,000. Porque así funciona el producto de la tarjeta de crédito. ¿Qué va a suceder? En el tercer mes, donde usted ya no tuvo consumo, guardó su tarjeta de crédito, nada más debe 5,000 porque sacrificó su quincena completa. Ahí hay que buscar alianza con el papá, la mamá. Digo que esto es un escenario que perfectamente pudiera salir a flote una persona que no tiene responsabilidades fijas de alquiler, de que lo único que tenga quizás sea el pago de su teléfono y el transporte y comida para ir a su trabajo. Y suponga entonces que de los 15,000 que cobró, pagó 10,000. Se quedó con 10,000 en deuda, pero los otros 5,000 lo va a utilizar para poder moverse a su trabajo nuevamente hasta que llegue la quincena del 30, donde ya usted ha excedido la fecha del pago total de la tarjeta de crédito, y en esa quincena igualmente vas a tener que hacer el mismo sacrificio. Es decir, tú vas a durar más o menos un mes y medio de tu salario completo, nada más sacando lo esencial, ¿verdad? De las obligaciones del pago del internet y tu transporte. ¿Pero por qué sucede eso? Y el subsidio de tu comida. Sucede eso porque lamentablemente tú entendiste que tus sueldos son 30,000 y tú tienes 30,000 más en una tarjeta. Y no debe ser así. Tú debes saber que tu tarjeta es una deuda con el banco. Así es. Que cuando tú la usas, tú la debes. Entonces, cuando tú lo vayas a pagar, tú sabes que el pago que le vayas a hacer te descuenta el efectivo que tú generaste en tu empleo o cualquier actividad económica que tú hagas. Entonces, esa es la situación. Si tú entiendes ese punto, si tú entiendes que con el dinero que tú produces tienes que pagar la tarjeta y tú entiendes lo que son las fechas, tú vas a tener un éxito en la tarjeta. Porque la tarjeta, claro, yo no le veo nada negativo a la tarjeta. Desde mi punto de vista, las tarjetas son todo lo que te ofrece es positivo. Siempre y cuando tú pagues en el tiempo y la uses de acuerdo a tu capacidad. Me explico. Si tu capacidad de pago en una tarjeta de crédito, y pongo un ejemplo como tú lo pusiste, una persona que se gana 30,000 pesos, tiene una tarjeta de 30,000 pesos, hay cosas que esa persona tiene la obligación de pagar en efectivo, que no puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces tú tienes que decir, ok, me gano 30,000, tengo 15,000 pesos que tengo que pagar en efectivo. ¿Qué me queda para pagar la tarjeta? 15,000. Entonces tus gastos deben estar como máximo. Tu consumo con tarjeta de crédito no pueden exceder esos 15,000. Claro. Porque si no, como tú mencionas, se vuelve una bola de nieve. Y hay personas que se mantienen pagando, haciendo pagos mínimos, que está bien para tú proteger tu historial crediticio, pero te afecta porque tú estás pagando un financiamiento, porque ya tu disponibilidad... El costo de ese dinero es muy alto. El costo es muy alto. El costo es muy alto. El costo es muy alto y te va sacrificando tu capacidad de pago. Y claro, porque el ejemplo que yo di es una persona que es lo suficientemente madura para entender que falló, que hizo un mal uso de la tarjeta de crédito y que se va a disponer 2 meses a trabajar
exclusivamente para lograr saldar ese compromiso. Ese es el mejor escenario. Pero en un escenario donde esa no sea tu realidad y tú de todas formas tienes que pagar alquiler, tienes que pagar servicios de utilidad de casa, tienes que pagar igualmente tu teléfono, internet, no es posible hacer esto que yo planteo. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Yo me mantengo pagando ese mínimo, voy acumulando esos intereses y estos 30,000 pesos, yo Dejan de ser espero 30,000 pesos. diciembre, que viene el doble sueldo, pero los doble sueldos son 30,000 pesos. De 30,000 pesos que usted debe, a diciembre, calcúlele un 60% No, y a eso. asumiendo el Son hecho. 50,000 pesos que usted debe a diciembre. Asumiendo el hecho de que tú puedas contar con ese doble sueldo para pagar la Exacto, tarjeta. porque también si te quedas sin trabajo, ahí sí la cosa se complicó. Conocemos muchas personas que en enero ya tienen comprometido el doble sueldo de diciembre. Entonces, eso bueno, es ese sí empezó en enero, la situación se le complica para diciembre. Una muy mala planificación. Pero volviendo al tema de la tarjeta de crédito, si son bien utilizadas, te ayudan de forma significativa en la creación de un historial de crédito. Una persona joven puede tener una tarjeta de crédito. Claro que sí. Siempre y cuando su consumo de una tarjeta de crédito sean razonables con respecto a lo que gana. Con su fuente con su ingreso al final del día. Usted gana 30,000 pesos. En mi opinión muy personal, usted no debe de consumir con su tarjeta de crédito más de 10,000 pesos al mes. Si usted gana 30,000 pesos, sí, que es, digamos que la tercera parte de su salario. Y cuando vaya aumentando el salario, igualmente puede ir entonces aumentando ese valor de consumo en sus tarjetas de crédito, porque de lo contrario, no es cierto que vamos a tener disponibilidad o que mágicamente va a aparecer cierta cantidad de dinero para usted poder saldar esa deuda. Además de que ni siquiera hemos entrado al tema de conversar de lo que frustra esto a esta persona y la baja productividad en su trabajo que puede tener debido a estas deudas. Y las consecuencias que eso puede traerte en el futuro. No, porque, incluso en un trabajo. Porque quizá tú hoy estás soltero, ejemplo, sí, y tú dices, ok, yo uso mi tarjeta, la uso y me olvido del pago. Está mal, pero está bien, eso te afecta a ti a nivel personal. Mañana tú llegas a otra edad donde tú quieres formalizarte con tu pareja, casarte, y están planificando ir a comprar un inmueble. Inmediatamente ya ese historial de crédito te afecta en tu poder adquirir ese inmueble, porque el banco no confía en ti, porque ya tú quedaste mal en el banco, sin importar el banco, porque los bancos tienen el sistema que se comunica. Si tú le quedas mal al banco X, el banco B lo va a saber. Entonces, también está el tema, si tú después decides, ok, voy a comprar un vehículo, no tengo la cantidad, el costo total, no tengo disponible lo que me cuesta el vehículo. Tengo que ir al banco a buscar un financiamiento. Y el banco dice, no, yo no te pongo un financiamiento porque tú me quedaste mal con una tarjeta. Claro. O tú le quedaste mal a tal banco con una tarjeta de crédito. Entonces, inmediatamente el banco dice que tú eres un mala paga. Y en términos simples, tú eres un mala paga. Entonces, las tarjetas de crédito no son un juego. Son muy beneficiosas. Muy beneficiosa. Y todo lo que te otorgan es beneficio. Si usted la sabe usar correctamente. Las tarjetas de crédito son un beneficio que tú tienes, que el banco te da un beneficio de tu poder usar un dinero a un financiamiento cero, un dinero del banco, porque el plástico no es tuyo. El plástico es tuyo. El dinero que tiene el plástico no es tuyo, es del banco. Y a medida que tú lo vayas utilizando, tú le vas debiendo eso al banco. Cuando tú vas a una tienda y le pasas la tarjeta por 10,000 pesos, ok, la pasé, me dan un producto, el producto es mío, pero yo debo esos 10,000 pesos. Exacto, y yo debo estar consciente que las tarjetas de crédito son deudas. Son deudas. Y hay que pagarlas. Y son deudas a costo cero de financiamiento si tú pagas en la fecha límite de pago. Exacto. Igualmente los hábitos, digamos que los hábitos buenos hay que construirlos, pero igual construimos malos hábitos. Y es importante que si usted todavía no se siente lo suficientemente maduro o entiende que no tiene la disciplina para generar buenos hábitos de consumo con una tarjeta de crédito, espere para recibirla o para aceptarla, digamos, del banco que se le esté ofertando. Cuando usted se sienta seguro y sepa que usted va a consumir no más de la tercera parte de sus ingresos mensuales o que los va a comprometer en esa deuda, entonces es ahí donde usted está listo para poder, digamos, aceptar el producto y utilizarlo. No, y los bancos iban llamándote. No, te sí, llaman, claro, una tarjeta disponible, una tarjeta X con tales beneficios que te voy a dar esto. Perfecto. Bueno, pues ese es el negocio del banco. Usted tiene que entender que el negocio suyo son sus finanzas personales.
Y que hay que pagar la tarjeta de crédito. Exacto, y el banco quiere ofertarle ese producto porque ellos también quieren hacer negocios. Pero usted lo tiene que hacer de forma inteligente. Excelente. Bueno, señores, esto ha sido todo por este tema que evidentemente hay muchísimas cosas que pudiéramos continuar desarrollando, pero por un tema de tiempo, pues ya vamos a concluir. Esperamos sus comentarios, que nos sigan en nuestras redes sociales y será hasta la próxima entrega. Gracias. Bye, bye.